Amén, Señor Jesús. Aleluya, amados hermanos. Una nueva oportunidad en este momento de compartir el mensaje 7. Ya estamos llegando al mensaje 7 de esta serie. Tiene como título el autor, el apóstol Pablo. Sabe que estamos compartiendo sobre las primeras cartas, las primeras dos cartas de Timoteo, cartas que escribió el apóstol Pablo, 1 Timoteo, 2 Timoteo, y ya estamos a la altura de este mensaje, de esta serie, mensaje 7, y bueno, queremos darle continuidad a estos mensajes que han sido de gran ayuda hasta ahora, amados hermanos, mucha ayuda para nosotros. Sabemos que estamos en medio de una pandemia, pero Dios nos ha dado estas herramientas maravillosas, las redes sociales, para que la palabra no quede presa. Así que seguimos orando, seguimos intercediendo, seguimos grabando. Gracias al Señor por los jóvenes que se han levantado para darle continuidad a este ministerio, ayudar en este ministerio. Esta pandemia ha servido para eso, para levantar un grupo de jóvenes comprometidos con este servicio, amados hermanos. Bien, entonces este mensaje 7 tiene como título el autor, el apóstol Pablo. Ya nosotros hemos compartido los mensajes anteriores y hemos hablado mucho de Timoteo. Esta serie de mensajes nos ha mostrado las características que puede tener un joven que quiere servir al Señor. Realmente esto tiene que ser algo bien, que se aprecie bien, y los jóvenes en este caso deberían apreciar bien estos primeros mensajes en los cuales se habló de Timoteo, porque las características que tiene Timoteo, que fue un joven, deberían ser las características de todo joven que quiere servir al Señor, que quiere ser útil en las manos del Señor. Ya conocemos, ¿verdad? Por esta serie de mensajes, Timoteo fue alguien que colaboró con Pablo, un cooperador de Pablo. Cada vez que Pablo se refería a Timoteo lo hacía de una manera maravillosa, mostrando que Timoteo era uno con él, que no, de hecho Pablo decía que él no tenía a nadie como Timoteo que sintiera lo mismo. Timoteo se convirtió en un socio, en un cómplice de Pablo, alguien que logró a través de los sufrimientos ser perfeccionado. Yo pienso que los sufrimientos por los cuales pasó Pablo y pasó Timoteo sirvieron para su perfeccionamiento. De hecho, tal vez Timoteo aprendió a pasar por los sufrimientos al ver cómo Pablo los asumía. Entonces eso es bien importante. Los jóvenes deben seguir el modelo de los que van al frente. Ojalá que los hermanos que van al frente, los hermanos mayores que tienen más experiencia, puedan llegar a tener a su alrededor Timoteo, sabiendo que la obra no es fácil, sabiendo que en esta obra siempre, hermanos, estaremos sujetos a algún tipo de sufrimiento, y esperamos que los jóvenes también estén dispuestos a asumir los sufrimientos que acarrea la obra de Dios. Así como Timoteo los asumió, esperamos que haya jóvenes en este tiempo que los asuman, ya que Dios quiere cumplir su plan, cumplir su propósito en esta tierra. Y el camino, amados hermanos, es que nosotros estemos alineados con Dios. No solamente con Dios, estemos alineados con aquellos que van al frente. Indudablemente el plan de Dios descansa sobre todos nosotros, pero tienen que haber hermanos que vayan al frente de la obra, dando la dirección. Y esperamos que hayan hermanos
que cooperen, que sean cómplices, que sean socios, se tornen cómplices y socios de estos hermanos que tienen la responsabilidad de dar la dirección en la obra de Dios. Dios está esperando eso. De hecho, la obra de Dios no se va a realizar si no estamos dispuestos a alinearnos con su voluntad. Dios espera que la iglesia tome ese rumbo, tome esa actitud de poder cooperar con Él. Sabemos que por el Salmo 110, versículo 1, que el Señor, Dios está esperando colocar todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y eso solo es posible si la iglesia llega a cooperar con el Señor aquí en la tierra. El Señor está en los cielos esperando. Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. De manera que el Señor está esperando eso en los cielos, y la iglesia aquí en la tierra tiene la comisión de realizar eso, de que todos los enemigos sean colocados debajo de los pies del Señor. Entonces, vimos las características de Timoteo. Ahora nos toca revisar al autor de estas dos cartas, el apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo escribió estas cartas estando preso. Pablo estuvo preso una primera vez. La primera carta a Timoteo la escribió por ahí en el año 64 después de Cristo, 64, 65 después de Cristo. Y sabemos que esa primera experiencia de Pablo en la cárcel fue una experiencia un poco, no tan traumática como la segunda, porque Pablo tuvo algunos privilegios durante el primer encarcelamiento que él sufrió. Sabemos que estuvo en Roma, encarcelado. Sabemos que durante su primer encarcelamiento él estuvo en una casa alquilada, y durante ese tiempo él pudo recibir a sus cooperadores, recibir a las personas que querían escuchar el evangelio. Posiblemente parte de la guardia pretoriana se convirtió, ya que Pablo hace un saludo por allá en una de sus cartas a los de la casa de César. Entonces, en ese primer encarcelamiento Pablo tuvo algunos privilegios, y aunque estaba preso, como dice él, la palabra no estaba presa. Aquí aprendemos nosotros una lección, amados hermanos, y es que las circunstancias por las que estemos pasando no deben apresar la palabra de Dios. Usted y yo podemos estar pasando por ciertas situaciones que pueden ser nuestra cárcel, pueden ser aquello que nos presiona, que nos aprisiona. Hay situaciones en nuestras vidas en las cuales sentimos que estamos aprisionados, que estamos limitados. Sin embargo, la palabra de Dios no puede quedar presa, no importa si nosotros tenemos limitaciones, hermanos. Recuerden que hoy en día el Espíritu Santo puede capacitar a todo hijo de Dios para cumplir su plan, para cumplir su propósito. Solamente necesitamos conocer ese plan, conocer ese propósito y estar dispuesto a que Dios nos use para esto. Señor Jesús. Entonces tenemos aquí al apóstol Pablo. Durante estas experiencias en las cuales estuvo preso, él pudo escribir entonces la primera carta a Timoteo. Sabemos que él sale, por la historia sabemos, y por la Biblia sabemos que él tenía la certeza de que él iba a salir libre de esa primera experiencia de estar preso en Roma, y él lo hace saber a los filipenses, se lo hace saber a Filemón, de manera que Pablo sale de la cárcel y visita algunas iglesias, visita algunas regiones. Timoteo lo acompaña. Sabemos por la palabra también que en esta primera salida, una vez que él sale libre,
Él deja a Timoteo en Éfeso y después de visitar varias regiones y varias iglesias, Pablo vuelve a ser apresado por Nerón. Él estuvo en esta primera salida, visitó Nicópolis, Troas, fue a Mileto, y después de visitar todas estas ciudades, él vuelve a ser apresado. Ya en esta segunda aprehensión que él recibe, ya él no tiene tantos privilegios. De hecho, él va directo a la cárcel como un malhechor, y es allí donde él escribe la segunda carta a Timoteo. Estamos hablando por ahí en el año 67 después de Cristo, aproximadamente. Y ya no hay, en esas circunstancias ya él no tenía la capacidad o el privilegio de que nadie lo visitara. Aparentemente solo Lucas podía estar con él. Yo no sé si era porque Lucas era médico, pero solo Lucas estaba con él. Algunos estaban en la obra. Pablo dice que algunos lo abandonaron. Pero lo importante, amados hermanos, es que cuando vemos la experiencia de Pablo en estos dos aprisionamientos, ¿verdad?, que él tuvo, que él sufrió, vemos el espíritu de Pablo. Vemos cómo Pablo nunca se desanimó. Pablo sabía y tenía un encargo enorme por la predicación del Evangelio. Yo siento y sentimos, ¿no? Y se ha dicho en los mensajes anteriores, que hoy en día falta mucho del espíritu de Pablo en nosotros. No decaer, no desanimarnos, no dejar que las experiencias negativas por las que pasamos retrasen la predicación del Evangelio, entorpezcan la predicación del Evangelio, detengan el avance de la predicación del Evangelio. Nosotros deberíamos estar claros de que estamos aquí para la predicación del Evangelio. El Señor nos llamó fue para eso. En el momento en que recibimos la salvación, también recibimos una comisión. Usted no solamente recibió una salvación, recibió una comisión también, recibió un encargo. Mateo 28:19 es claro con eso. El Señor no solamente quiere nuestra salvación, quiere nuestra cooperación, amados hermanos. Él dijo en Mateo 28, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esto es un encargo que tienen todos los hijos de Dios, que tenemos todos como hijos de Dios. Entonces no podemos solamente conformarnos con la salvación. Sí, yo siento que la salvación simplemente es el requisito para poder predicar el Evangelio. No tiene sentido que un incrédulo, alguien que no conozca a Cristo, predique el Evangelio. Creo que el Señor ni siquiera va a permitir eso. Pero usted recibe la salvación es porque necesita recibir una comisión. La comisión que usted recibe de parte de Dios exige que usted sea salvo. Exige que yo sea salvo. Y una vez salvo, nosotros entonces tenemos la obligación, el derecho, el privilegio, como usted y yo lo queramos llamar, de predicar el Evangelio. Esto no puede quedar en segundo plano. Señor Jesús, ahora para esto se necesita pureza. Necesitamos tener un corazón puro para tomar este encargo, hermano. Cuando digo un corazón puro es que necesitamos predicar sin ningún tipo de ambición, de motivos extraños. Simplemente somos deudores, decía Pablo. Él era deudor. Somos deudores en cuanto a la predicación del Evangelio. Señor Jesús, y el Espíritu en este tiempo nos está capacitando. Eso es lo más maravilloso, que frente a esta comisión tenemos un Espíritu maravilloso que nos ayuda
que nos lleva, que nos capacita para predicar este evangelio. El Señor se hizo el Espíritu con ese objetivo de poder capacitarnos para la predicación del evangelio, para cooperar con Él en la predicación del evangelio, para cooperar con Él en el establecimiento de su reino, para cooperar con Él en su obra aquí en la tierra. Para eso el Espíritu, para eso hoy el Señor es el Espíritu. Y ese Espíritu está dentro de nosotros. Claro, sentimos que hay mucha confusión en cuanto a esto, en cuanto al espíritu morador, al espíritu que disfrutamos hoy en día. Confusión religiosa, confusión que ha venido, hermanos, a lo largo de la historia. Pero la Biblia es clara en cuanto al espíritu que hoy disfrutamos y que tenemos hoy, que nos capacita. Este espíritu, amados hermanos, que hoy tenemos, no solamente es el espíritu como parte de... Quisiera, porque esto es difícil como que explicarlo. Sabemos que el misterio de la Trinidad o de la Triunidad, no hay manera, pues no tenemos manera de entenderlo. Yo quiero que se me entienda bien. La Triunidad, el hecho de que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu, y que a la vez sea un solo Dios, eso, hermano, es un misterio que nuestra mente no tiene la capacidad de desglosar, de entender, de asimilar. Pero la Trinidad, o la Trinidad, como algunos dicen Trinidad, nosotros decimos Trinidad porque realmente son tres y son uno. Dios no nos las dejó para que nosotros nos estemos quebrando la cabeza buscando entenderlas. No, Dios quiere que el Dios triuno, en este caso, nosotros lo podamos relacionar con su plan. O sea, sin el plan de Dios, nosotros no podríamos entender cómo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se puede entender. Solamente sabiendo y entendiendo la voluntad de Dios, podemos entender el misterio de la Trinidad. Por eso a algunos cristianos les cuesta pues entender cómo Cristo vive en ellos. Si nosotros empezamos a revisar por la palabra, realmente ¿quién mora en nosotros? Muchos miran la Trinidad de esta manera. El Padre aquí, el Hijo también, en este caso el Padre y Cristo hoy en día están en los cielos y el Espíritu hoy en día está aquí haciendo la obra de Dios, pues está en nosotros haciendo la obra de Dios. Pero realmente esto es un concepto bien superficial de la Trinidad. Tenemos que entender que hoy en día el Espíritu es la consumación del Dios triuno. Vamos a revisar un versículo, hermano, en Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. No queremos hacer un estudio doctrinal de esto. Realmente la intención no es tanto que usted y yo sepamos más. La intención es que podamos aplicar más la palabra, la podamos disfrutar más y poder, al disfrutarla, hermano, y al aplicarla, nosotros podamos cooperar, podemos cooperar mejor con la voluntad de Dios. Bien, Romanos capítulo 8, versículo del 9 al 11. El 9, vamos a leer el 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, en este versículo, hermano, capítulo 9, versículo 9,
dice que si el Espíritu de Dios mora, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, ¿quién mora en mí? El Espíritu de Dios. Pero después dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces yo tengo el Espíritu de Dios y tengo el Espíritu de Cristo. El 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bien, entonces aquí tenemos unos versículos bien claros. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, como dice el versículo 9, hermano, no son dos espíritus, esto es un solo espíritu. Ahora, yo no le puedo explicar esto. Lo que sí le puedo pedir es que usted crea en mí. Que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo no son dos espíritus, es un solo espíritu. Ahora, Cristo es el Espíritu, dice la Biblia. Segunda de Corintios 3:17. Tenemos el Espíritu de Dios, pero ¿quién es Cristo? Cristo es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y segunda de Timoteo 4:22 dice que Cristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Ahora la pregunta, ¿quién mora en nosotros, hermano? ¿Quién está morando en usted y quién está morando en mí? En mí y en usted está morando, y vamos a decirlo, yo pienso que esto es algo hasta para muchos, va a ser para muchos, va a ser algo novedoso, nuevo. En usted y en mí mora el Dios triuno como el Espíritu. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer Efesios 4, versículo 6. Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. O sea que este Dios Padre es sobre todos, es por todos y está en todos. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? El Padre está en usted, según Efesios 4:6. Cristo está en usted. Y como dice entonces Romanos 8:9, el Espíritu está en usted. Todo esto, ¿con qué objetivo, amados hermanos? ¿Por qué el Dios triuno tiene que habitar en mí? De esa manera. Nosotros somos tripartitos y Dios es triuno. Esto es con el objetivo de que Dios se dispense. La economía de Dios no es otra cosa que el dispensar del Dios triuno dentro del hombre tripartito para hacer de nosotros sus hijos. Romanos 8, 14 y 15. Perdón, Romanos 8, 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son
hijos de Dios. Entonces, ¿por qué Dios se dispensa? Porque Dios necesita hacer de nosotros sus hijos. Y Dios también necesita hacer de nosotros su cuerpo. Romanos 12, versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, una vez que somos los hijos de Dios, hermano, usted tiene que entender que también nos convertimos en los miembros de un cuerpo llamado el cuerpo de Cristo. El objetivo del dispensar de este Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu dentro del hombre es para obtener hijos, pero también para formar un cuerpo compuesto de muchos miembros. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Oh Señor Jesús. Ahora, dijimos que la triunidad de Dios no se puede entender. Y Dios tuvo que actuar de esa manera, de manera triuna, porque de otro modo, hermanos, no habría sido posible que el hombre tuviera acceso a Dios. Saben, hay una imagen importante sacada de Deuteronomio 8, capítulo 7, que habla de la buena tierra de Canaán. Y una de las riquezas de la buena tierra era el agua. La buena tierra de Canaán tenía no solamente agua arriba, tenía manantiales, hermano. Entonces yo quiero que se fijen bien en esta imagen, porque esta imagen de alguna manera explica el por qué Dios es triuno y cómo Dios llegó a ser accesible al hombre, ya sabiendo nosotros que Dios es inaccesible. Dios habita en luz inaccesible. Dios, como Dios, no podía llegar al hombre sino a través de Cristo y por medio del Espíritu. Entonces, esta imagen que usted ve aquí muestra que los manantiales son aguas profundas. El manantial es agua profunda, agua que usted no ve. Es un agua a la cual usted no puede tener acceso, sino por medio de una fuente, sino por medio tal vez de una perforación. Esta perforación que usted hace en la tierra se convierte en la fuente del agua, en el conducto para que el manantial brote. El manantial está oculto, ese es Dios. Y esta fuente o este conducto llega a representar al Hijo. Es por medio de este conducto o esta fuente que Dios se torna accesible, sale, es visible. Eso es el Hijo. Cristo trajo Dios al hombre. No había manera de que el hombre tuviera acceso a Dios. Por eso el Señor dijo en Juan 14 que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces Cristo es esa fuente que trae Dios al hombre. Pero una vez que la fuente brota, se convierte en un arroyo. Ese arroyo, hermano, que es el que realmente va a llevar el agua a las personas, es el Espíritu. Entonces, por medio del Espíritu nosotros tenemos todas las riquezas de Dios que han sido puestas en Cristo. Todas las riquezas de Dios están en Cristo, pero yo las disfruto por medio del Espíritu. Entonces entendamos, la Trinidad no es para que usted se mate la cabeza, se quiebre la cabeza tratando de entenderla. No, la Trinidad es para que usted la disfrute. Dios quiere que usted lo disfrute. No vamos a entender jamás cómo Dios es uno y cómo Dios es tres. No vamos a entender. Padre, Hijo y Espíritu no son tres dioses, son un solo Dios. ¿Cómo son tres y cómo son uno? No sabemos, pero sí sabemos que es a través de la Trinidad que yo puedo disfrutar las riquezas de Dios. Dios es rico, Dios es inmensamente rico. Esas riquezas han sido puestas todas en Cristo, pero yo las disfruto por medio
del Espíritu. Señor Jesús. Ahora, este Espíritu, amados hermanos, tiene dos aspectos. El Espíritu como tal tiene dos aspectos. Tiene el aspecto de vida y tiene el aspecto de la obra. Yo quisiera leer un versículo, Juan 14, 17. Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Saben? Dios quiere llenar la iglesia de espíritu. Una iglesia llena de espíritu se convierte en la columna y la base de la verdad. La iglesia no es la columna y la base de la verdad porque se conozca toda la Biblia, es porque está llena de espíritu. El espíritu es la que habilita, la que capacita a la iglesia para que se convierta en columna y baluarte de la verdad. Oh Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, tenemos el aspecto del espíritu como vida y tenemos el aspecto del espíritu en cuanto a la obra. Estos dos aspectos han sido pasados por alto en la cristiandad. Realmente los cristianos no entienden bien este asunto del espíritu en cuanto a la parte esencial y a la parte de obra. Pero la Biblia sí es clara en cuanto a eso. Una vez que Cristo murió y resucitó, el Señor se convirtió en el Espíritu que da vida. Eso lo dice 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Algo que tenía que solucionar Dios en cuanto al hombre era que el hombre estaba muerto, hermano. No solamente el hombre tenía problemas en cuanto a los pecados. Recuerden que allá en el huerto, cuando el hombre pecó, él adquirió dos problemas. El problema de la desobediencia, que es el pecado. Él desobedeció, eso es pecado. Pero una vez que él comió del árbol de la ciencia, la muerte empezó a operar. El Señor ya había determinado que si comía del árbol de la ciencia del bien y el mal, él ciertamente moriría. Y en la cruz, el Señor solucionó esos dos problemas. El Señor tenía que darle solución a los dos problemas que el hombre enfrenta: pecados y muerte. Y Juan, el apóstol Juan, fue el único que vio este asunto. Juan no solamente vio la sangre fue derramada y con la sangre nosotros podemos darle solución a los pecados. De hecho, la sangre de Cristo limpia todos nuestros pecados. Dios ha decidido que esa sangre esté vigente, esté accesible. Dios ha prometido que todo pecado confesado será perdonado. Primera de Juan, creo que 1:9 dice eso, ¿no? Vamos a buscarlo, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, una vez que usted, amado hermano, usted siente que pecó, siente que falló, siente que ofendió, bien sea a Dios o a los hombres, usted puede confesar. Usted puede aplicar la sangre y Dios está comprometido a perdonarlo y a limpiarlo y a purificarlo de toda maldad. Esa es la promesa de Dios. Nuestro compromiso es confesar nuestros pecados.
Pero en la cruz no solamente había sangre para los pecados, Juan también vio agua, y el agua está relacionada con la vida. Entonces, cuando el Señor resucitó, no solamente resucitó como espíritu, resucitó como el espíritu vivificante. Espíritu para dar vida. El hombre necesita vida. En Juan 10:10 el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso en Juan 19, no, el capítulo 20, perdón, versículo 21 y 22. Dice: entonces Jesús les dijo: otra vez paz a vosotros. Como me envió el Padre viviente, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. En este momento, hermano, fue en este preciso momento que los discípulos recibieron el Espíritu Santo como vida. Ya Cristo había derramado su sangre, los pecados habían sido perdonados, pero se necesitaba a Cristo como vida. El soplo aquí es para vivir a Cristo. El Espíritu Santo, cuando viene como soplo hacia adentro de nosotros, viene con el objetivo de que vivamos a Cristo. O sea, el que tengamos a Cristo como vida es para vivir a Cristo. Cristo vive en usted para que usted viva a Cristo. Cristo ha decidido ser el Espíritu que da vida dentro de usted para que usted pueda tener la capacidad de vivirlo a Él. Pero no solamente tenemos ese aspecto, el aspecto esencial, también necesitamos entender que fuimos salvos, fuimos regenerados, pero también fuimos enviados. El versículo que leímos, Juan 20:21, dice: paz a vosotros, como me envió el Padre viviente, o como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí tenemos la comisión, la misma que está en Mateo 28:19. Entonces el Señor no solamente se dispensó como vida, también dio una comisión. Pero interesante, amados hermanos, para el envío ellos necesitaban esperar un poco. Vamos a buscar el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 1:8. 1:8 dice, de hecho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es curioso, hermano. Ya ellos tenían el Espíritu en esta oportunidad, pero necesitaban esperar que viniera el Espíritu de poder. El Señor los manda a Jerusalén y ellos tenían que quedarse allí esperando esa promesa del Espíritu. Entonces vamos a leer el capítulo 2 de Hechos, capítulo 2. Ya les digo, capítulo 2, versículo... Amén, Señor Jesús. Capítulo 2, versículo 2, de Hechos. Y vino de repente del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Señor Jesús, esta palabra, amados hermanos, llenó. Esta palabra que aparece en el capítulo 2, versículo 2 de Hechos, el cual llenó, en griego es pleró, y significa llenar interiormente. Llenar interiormente como ese viento que llenó toda la casa. Cuando leemos el versículo 4 de ese versículo, de ese capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Allí llenos del Espíritu Santo, hermanos. Entonces la palabra cambia de plero a pletó, que es llenar exteriormente. Ahora vamos a juntar esto. Usted y yo como creyentes necesitamos llenura del Espíritu interiormente para vida, para vivir a Cristo, pero también necesitamos la llenura exterior para la obra. Muchos en el cristianismo han descuidado el llenar interior y han malinterpretado el llenar exterior. Sobre todo en el medio pentecostal. Pero la Biblia es clara en cuanto a los dos aspectos del Espíritu. Nosotros como creyentes necesitamos vivir a Cristo y para eso necesitamos llenura interior. La llenura interior me permite vivir a Cristo, me permite tener gozo en Cristo, pero la llenura exterior me permite salir a la obra. Realizar la obra de Dios. Esa llenura exterior es como un uniforme. Es como ese uniforme que le da a usted autoridad para hacer la obra de Dios. Todo hijo de Dios que salga a la obra necesita ser lleno. Exteriormente necesita ser lleno del Espíritu exteriormente. Pletón. Y necesita plero, necesita llenura interior para tener vida. No podemos descuidar ninguno de los dos aspectos. Ninguno de los dos aspectos puede ser descuidado, porque todo hijo de Dios necesita disfrutar a Cristo, vivir a Cristo, pero necesita también hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Oh Señor Jesús. Por eso el Señor en Juan 14:16, cuando habló en Juan 14:16, hermano, Él dijo que, busquemos Juan 14:16, por favor, aquí está. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él dijo eso en Juan 14, porque en Juan 14 el Señor fue claro cuando empezó a hablar del Espíritu. Él dijo en Juan 14, amado, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya que el Señor estaba profetizando, amados hermanos, sobre la venida de Él como el Espíritu. Versículo 2 dice, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, pues voy pues a preparar un lugar para vosotros. Entonces en este versículo, indudablemente un versículo muy mal interpretado en el cristianismo, porque asumen que la casa de mi Padre, esta casa que aparece allí, son los cielos. Y bueno, y que el Señor en los cielos está haciendo muchas mansiones para sus hijos. Algunos tienen una mansión, otros tienen un terrenito,
Algunos tienen un rancho, no sé, eso dependiendo de cómo se comporta usted. Usted recibe una mansión, recibe un rancho, recibe... Pero necesitamos entender que ese asunto de que el cielo sea la casa de Dios es una enseñanza católica que el cristianismo heredó. Los protestantes heredaron y bueno, la asumieron. Pero el primero que se le ocurrió decir que el cielo, la casa de Dios estaba en los cielos, o el cielo era la casa de Dios, fueron los católicos. Bien, como nosotros no queremos tener interpretaciones privadas de la Biblia, siempre hemos respetado el principio de que la Biblia se interpreta con la Biblia. Entonces, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo necesito entonces que la Biblia me diga cuál es la casa del Padre, y ya gracias a Dios por la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16, uno de esos dos, que dice, para que si tardo, versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia. Cuando el Señor dijo aquí en Juan, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, Él se estaba refiriendo a la casa que es la iglesia, no la casa que es el cielo. Ahora, en la casa de Dios hay muchas moradas. Usted es una morada, yo soy morada de Dios en el Espíritu, según Efesios. Nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a prepararla. Bueno, eso es lo que el Señor ha estado haciendo durante todos estos años, amado hermano, con su vida y con mi vida, preparando esta morada. El Señor quiere reposar, quiere hallar reposo en esta morada, quiere estar contento, quiere estar en usted de una manera plena. Y está haciendo un trabajo, el Señor está preparando, el Señor está sacando cosas de usted y de mí para Él hacerse espacio en esta morada. El Señor no solamente habita en nuestro espíritu, el Señor también quiere ocupar nuestra mente, hermano. Una vez que el Señor está en mi espíritu, recuerden que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. La parte principal del alma es la mente. Entonces, una vez que el Señor está en mi espíritu, el Señor necesita avanzar de mi espíritu a mi alma y tomar la parte que lidera mi alma, que es la mente. Por eso Romanos 8:6. Sería interesante leerlo, Romanos 8:6. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne es muerte, ocuparse del espíritu es vida y paz. En otras versiones, ocuparse poner la mente en las cosas poner la mente en la carne es muerte. Entonces el Señor quiere ocupar mi mente, ganar mi mente, habitar, salir desde mi espíritu, expandirse desde mi espíritu hasta mi mente, y seguir avanzando, según Romanos 8:11, llegar hasta mi cuerpo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, hermano, esta salvación maravillosa, este espíritu maravilloso que está hoy dentro de mí como el espíritu que da vida, también necesita ganar mi mente, darle vida a mi alma y, si es posible, darle vida a mi cuerpo también en este tiempo. Vivificar mi cuerpo mortal. Expulsar la muerte que hay en mi cuerpo mortal. Señor Jesús. Entonces el Señor en Juan 14 ofreció eso. Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez. El Señor quiere venir, pero
Él necesita preparar esta morada, preparar, Señor, estas personas que están acá. El Señor no va a venir si esta novia no está preparada. Oh, Señor Jesús. Dice el primer libro de Corintios. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, porque pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo. Ya en el pasado hablamos, mensaje pasado, que cuando Abraham quiso que Isaac se casara, envió a su siervo a buscarle esposa a su hijo, y esto es una tipología, un tipo de lo que el Señor está haciendo. El Señor, Dios quiere que Cristo se case, que Cristo tenga esposa. De manera que el Señor, Dios Padre, ha enviado al Espíritu Santo a preparar esposa para el Señor. Cuando esa esposa esté lista, Él vendrá, como dice Juan 14. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez. El Señor no ha venido, hermanos, porque esta esposa todavía no está preparada. Pero el Espíritu está preparando a esta esposa. El Espíritu está preparando a esta esposa. Esta esposa hoy en día necesita ser la novia, y antes de la novia necesita ser la guerrera de Dios. El Señor necesita cumplir su plan en este tiempo. El misterio de la iniquidad ha avanzado. El anticristo, hermano, está por levantarse. Esta era está a punto de terminar. La última semana de Daniel está a punto de comenzar. Cuando empiece esa última semana de Daniel, sabremos que tenemos 3 años y medio de paz y habrán 3 años y medio de gran tribulación. Y al final de esta era, de estos 7 años, al final de los 7 años, ocurrirá la guerra de Armagedón, donde Dios reunirá en el valle de Megiddo al anticristo con todos sus ejércitos. Y allí Dios limpiará la tierra y el universo de toda iniquidad y de toda maldad. Pero en esa guerra, Dios luchará con sus vencedores, con la iglesia como la guerrera. Entonces Dios está preparando no solamente una novia, Dios está preparando una guerrera. Dios quiere que para ese tiempo ya la iglesia los vencedores estén listos para guerrear, para enfrentarse con el anticristo en la guerra de Armagedón. Y después que esta guerra termine y que Dios limpie la tierra de toda iniquidad y de todos los enemigos, cuando todos los enemigos hayan sido puestos debajo de los pies, la iglesia se convertirá en la novia de Cristo. Oh, Señor Jesús. Hermano, esto es maravilloso. Este es el futuro que nos espera. Nosotros necesitamos ser uno con Dios en este plan. Necesitamos tener el mismo espíritu de Pablo. Necesitamos ser como Pablo en este aspecto, hermano, que nunca se desanimó. Pablo nunca perdió la visión de la economía de Dios, del plan de Dios. Nunca dejó de estar alineado con la voluntad de Dios, a pesar de haber pasado por tantas situaciones, cárceles, apedreamiento, violencia, injusticia. Sin embargo, Pablo se mantuvo fiel en su ministerio, en la comisión que Dios le dio. Usted y yo necesitamos fidelidad en esta comisión. Porque hoy en día la lucha se ha intensificado, el misterio de la iniquidad se ha intensificado, pero el Señor también ha intensificado su trabajo. Hoy en día el Señor se ha
se ha convertido en los 7 espíritus. No es que hay 7 espíritus, sino que el espíritu se ha intensificado, como dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Leemos Apocalipsis 5, 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces hoy en día, aunque la iniquidad se ha intensificado, Dios también ha intensificado su trabajo en nosotros. El Espíritu Santo está trabajando 7 veces más en este tiempo, de manera más intensificada, en usted y en mí. El Señor desea hacerlo, quiere hacerlo, lo está haciendo, pero necesitamos tener ahora más compromiso con el Señor, tener más disposición. Hay muchas cosas que el Señor todavía necesita limpiar de nosotros. De manera que el Espíritu quiere acelerar ese trabajo. Usted necesita cooperar y yo necesito cooperar para que esto sea posible. Oh Señor Jesús, y poder ser los Pablos de hoy, los Timoteos de hoy. Personas que no pierden la visión, que no pierden la línea. Nos mantenemos alineados con la voluntad de Dios. Si somos Timoteo, nos mantenemos alineados con aquellos que llevan la dirección, sabiendo que Dios cuenta con nosotros, reconociendo el liderazgo que Dios ha dado en este tiempo y siendo obediente a la palabra profética que el Señor está hablando. Esperamos que este mensaje, amados hermanos, nos pueda encorajar. Seguimos insistiendo, estamos en un tiempo de pandemia y aunque Satanás ha querido usar esta pandemia para apresar la palabra de Dios, nosotros necesitamos ser aquellos que van adelante, aún en medio de una pandemia, llevando la palabra de Dios. Si usted no puede salir a predicar, esperamos que usted y los jóvenes que manejan bastante las redes, usen las redes, WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, para apacentar, para cuidar, para colocar palabra de aliento, palabra de consuelo, para apacentar a nuestros contactos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Esperamos usar las redes de una manera adecuada. Y orar por los que están saliendo, porque todavía necesitamos entender que hay que salir. Eso sí, siendo cuidadosos con estas medidas de bioseguridad. Insistimos, amados hermanos, el Evangelio no se puede detener. Necesitamos seguir predicando el Evangelio. Esto es una orden y no hay una cláusula que diga menos en tiempo de pandemia, no. Hay que predicar, pero necesitamos ser prudentes y cuidadosos. Hay una pandemia, necesitamos guardar todas las medidas de bioseguridad que hay. Alcohol, distanciamiento, mascarilla. Lo que no podemos es ponerle un bozal a nuestra boca y no hablar. Hay que hablar. Póngase la mascarilla, pero hable y salga si tiene que salir. Jesucristo es el Señor, Dios los bendiga, Dios los guarde.